Recuerdo la primera vez que conocí a Lisa. Ella tenía una sonrisa brillante y ojos amables. Ambos éramos jóvenes, llenos de sueños, y pasábamos nuestros días caminando por el parque, hablando sobre la vida, nuestro futuro, y compartiendo bromas tontas que nos hacían reír. A Lisa le encantaba la música y siempre tenía una canción en el corazón, mientras que yo era un amante de los libros y compartía mis historias favoritas con ella. Éramos felices y la vida se sentía perfecta. Luego estaba Mark, mi mejor amigo, o eso pensaba. Nos conocíamos desde la infancia. Mark siempre estaba cerca, contando chistes y riendo. Actuaba como un buen amigo, pero había algo en él que no veía en ese entonces. Mark sentía celos. Nunca lo dijo, pero yo lo sentía. Quería lo que yo tenía, y al principio eran cosas pequeñas. Hacía bromas sobre mí frente a Lisa, diciendo cosas como, él olvida todo, o no es bueno tomando decisiones. Lisa sonreía, pero podía ver qué pensaba. Al principio no me preocupaba porque confiaba en Mark. Un día planeamos ir al lago, nuestro lugar favorito. Pero cuando llegué, Lisa no estaba allí. En su lugar, Mark me esperaba. Se veía serio. Lisa está molesta contigo, dijo. Mi corazón se hundió. ¿Por qué? Pregunté confundido. Se encogió de hombros y dijo, ella piensa que no la escuchas. No podía entenderlo. Siempre la escuchaba. Hablábamos todos los días. Traté de llamar a Lisa, pero no contestó. Al día siguiente, Lisa estaba diferente, callada, sin sonreír tanto. Cuando le pregunté si algo andaba mal, dijo, nada. Pero podía sentir que algo había cambiado. Pasaron los días y Lisa se volvió más distante. Dejó de reírse de mis bromas y empezó a contestar mis mensajes tarde. Cuando nos veíamos, pasaba más tiempo mirando su teléfono que hablando conmigo. Sentía que algo se me escapaba, pero no entendía por qué. Entonces, una noche, Mark me envió un mensaje. Lisa piensa que no te importan sus sentimientos. Me quedé mirando esas palabras, confundido. ¿Cómo podía pensar eso? Me importaba más que nada. La duda comenzó a entrar en mi mente. Tal vez había hecho algo mal, tal vez Mark tenía razón. Lisa y yo aún pasábamos tiempo juntos, pero ya no era lo mismo. Sonreía menos, y cuando preguntaba si algo andaba mal, solo negaba con la cabeza. Sentía como si un muro creciera lentamente entre nosotros. Mark siempre estaba allí, siempre observando. Seguía haciendo bromas y riendo, pero yo empecé a sentir algo extraño. Cada vez que Lisa se veía triste, él era quien la consolaba. Cada vez que yo quería arreglar las cosas, él me decía que esperara y le diera espacio, que ella necesitaba tiempo. Una tarde los vi juntos en el parque. Estaban sentados en una banca, hablando en voz baja. Lisa se veía molesta y Mark se veía serio. Quise ir hacia ella, pero algo me detuvo. Me dije que no era nada. Mark era mi amigo y solo intentaba ayudar. Pero en el fondo ya no estaba tan seguro. Esa noche, Lisa me envió un mensaje. Creo que deberíamos tomarnos un descanso. Mi corazón se cayó. Leí las palabras una y otra vez, esperando estar equivocado, pero no cambiaban. Quería preguntar por qué, pero no sabía qué decir. Me senté en mi habitación durante horas tratando de entender. ¿Qué había hecho? ¿Qué había cambiado? Antes éramos felices. ¿Qué salió mal? Al día siguiente vi a Mark. Me miró con ojos tristes. Lo siento, amigo, dijo. Lisa solo necesita algo diferente. Sus palabras se sintieron como un cuchillo en mi pecho. Quise creerle, pero algo dentro de mí me decía que esa no era toda la verdad. Intenté hablar con Lisa otra vez, pero seguía distante. Respondía a mis mensajes con respuestas cortas y miraba hacia otro lado. Cuando nos veíamos, sentía que se me escapaba de las manos y no sabía cómo sostenerla. Pasaban los días y me sentía perdido. Caminaba solo pensando en todo. Quería creer que solo era un error,
que podíamos arreglarlo, pero en el fondo, una vocecita me decía que alguien ya había decidido por nosotros. Pasé días recordando cada momento con Lisa, las caminatas largas, las conversaciones tranquilas, la forma en que se reía de mis chistes. Se sentía como otra vida, una vida que se me escapaba. Quería acercarme, pero cada vez que tomaba el teléfono, dudaba. ¿Y si no quería hablar? ¿Y si lo empeoraba? Mark seguía cerca, siempre con palabras de consuelo. Dale tiempo, decía. Si está destinado a ser, volverá. Sus palabras sonaban amables, pero algo en sus ojos se sentía diferente. Quería confiar en él, pero una voz interior me decía que tuviera cuidado. Una noche finalmente reuní el valor para llamar a Lisa. Contestó, con una voz tranquila y cansada. «Hola», dijo. Respiré hondo. «Lisa, ¿podemos hablar?» «Solo quiero entender». Hubo silencio, luego suspiró. «No lo sé. Las cosas ya no se sienten igual». Sus palabras me golpearon como una ola. Quise preguntar por qué. Decirle que podíamos arreglarlo, pero sonaba tan distante. Sentía que ya había tomado una decisión. Al día siguiente vi a Mark y Lisa otra vez. Estaban sentados juntos, susurrando, y los observé desde lejos. Lisa sonrió por algo que Mark dijo. Fue una sonrisa pequeña, pero me dolió mucho. Quería creer que no era nada, que Mark solo era un buen amigo. Pero la duda empezó a crecer dentro de mí. ¿Por qué siempre estaba él allí, en medio de todo? ¿Por qué Lisa confiaba más en él que en mí? Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos los veía juntos. Mark había ido alejando a Lisa de mí lentamente. Había plantado dudas en su mente, y yo no había hecho nada para detenerlo. Lo dejé quedarse cerca, dejarle susurrar mentiras. Y ahora sentía que lo había perdido todo. Sabía que necesitaba confrontar a Mark, pero ¿qué diría él? ¿Mentiría? ¿Fingiría ser inocente? Una parte de mí quería pruebas. Algo sólido para mostrarle a Lisa, pero sabía en el fondo que las pruebas no importaban. Ella ya le creía. Al día siguiente los vi en la cafetería. No fui hacia ellos. En lugar de eso me senté cerca, fingiendo no notarlos. Entonces lo escuché. Mark le hablaba en voz baja a Lisa, diciendo, «Él nunca te entendió de verdad». Mi ira se encendió. Así lo había hecho, una mentira a la vez. Me levanté y caminé hacia ellos. «Lisa», dije, «necesito preguntarte algo». Lisa levantó la vista, sorprendida, y Mark rápidamente intentó cambiar el tema. Pero lo ignoré y le pregunté a Lisa, «¿Alguna vez te hice sentir que no me importabas?» Ella dudó, luego abrió la boca pero no habló. Mark rió nerviosamente, tratando de restarle importancia. «Vamos, amigo, no hagamos esto aquí». Pero yo continué. «Cada vez que dudaste de mí, ¿quién estuvo ahí diciéndote que yo estaba equivocado? ¿Quién siempre tenía las palabras perfectas?» Lisa lo miró a él, luego a mí, su mente corriendo. Por primera vez vi duda en sus ojos. Se volvió hacia Mark. «¿Solo querías que dudara de él?», preguntó. Mark no respondió. Miró hacia abajo, incapaz de defenderse. Lisa empezaba a ver la verdad. Se volvió hacia él, su voz más firme ahora. «¿Lo hiciste?» Mark permaneció en silencio. Finalmente Lisa se levantó. «Necesito tiempo para pensar», dijo, y con eso se alejó. Mark no dijo nada. Solo se quedó allí, mirando la mesa con los puños apretados. Supe entonces que había perdido el control. Su plan había fallado, pero no me sentía victorioso. Había perdido demasiado. Pasaron los días, y Lisa no llamó. Me dije a mí mismo que tuviera paciencia, que ella necesitaba espacio. Pero la duda aún persistía. ¿La había perdido para siempre? ¿Era demasiado tarde? No sabía qué traería el futuro, pero había aprendido algo. Algunos amigos no son amigos en absoluto. A veces las personas más cercanas a ti son las que más te lastiman.